seguridad física. Todo esto lo que nos ayuda es a buscar cómo mejorar y continuar mejorando los procedimientos de control que tenemos en Colombia. Coronel, usted dijo hace unos minutos que ese muchacho no tenía formación y no era cierto, como lo dijo su papá, que se estaba preparando para ser controlador aéreo, y en los audios se escucha cómo da instrucciones de aterrizaje y despegue. ¿Cómo es posible entonces que no haya estado en riesgo la operación aérea? Muy seguramente el muchacho, por ser de familia de controladores aéreos, ha aprendido y ha de pronto practicado. Pero coronel, perdóneme, yo tengo familiares médicos y yo no sé operar. Yo no me atrevo a intervenir quirúrgicamente a un paciente. ¿Cómo es posible que ustedes afirmen que no estuvo en riesgo la operación, la vida de los pasajeros, si este muchacho no tiene conocimientos como operador aéreo? Sí, efectivamente. Lo que les estoy diciendo es que la seguridad aérea no estuvo en riesgo porque en ningún momento se vulneró cualquiera de los hechos que pueden llevar a un accidente. Ahora, hay que tener en cuenta que en la torre de control había personal capacitado. No obstante a eso, lo que sí es verdad es que ese muchacho no tiene las acreditaciones, ni la capacitación, ni nada para realizar ese tipo de operación. Claro, coronel, ¿durante cuánto tiempo estuvo? ¿Durante cuánto tiempo, coronel, tuvo él el control aéreo, tuvo el mando? Esa respuesta hace parte de la investigación y de pronto sería muy audaz poder dar una respuesta que de pronto vaya a implicar algún efecto en esa investigación. ¿Pero es cierto que fue un despegue y un aterrizaje el que controló este muchacho o pudieron haber sido más? Lo que se ve en el video que hay en medios es eso nomás. ¿Hay grabación de lo que pasa 24/7 de la torre de control del Dorado? Sí, señor, hay grabación y esa grabación ya posee toda la cadena de custodia y se le entregó a la parte investigativa para que tome decisiones sobre eso. Coronel, ¿cuándo se dieron cuenta de que este muchacho había entrado a presuntamente hacer algunas operaciones de control aéreo en el Dorado? Si esto pasó el 21 de julio, ¿cuándo se dieron cuenta en la Aeronáutica Civil? Nosotros nos dimos cuenta inmediatamente y inmediatamente se tomaron las acciones necesarias. ¿Pero inmediatamente es cuando publica el muchacho el video? No, nos dimos cuenta un poco antes de que se publicara el video. La parte de seguridad operacional tuvo conocimiento de eso y desde ahí se empezaron a realizar las investigaciones. Coronel, ustedes trasladaron, como nos cuenta, el caso a la fiscalía. Si alguien cometió aquí un delito, ¿quién pudo haber sido? ¿El muchacho puede resultar culpable y no sé, castigado por esta situación, o quienes permitieron que el muchacho tomara el control de las operaciones aéreas? Aquí hay varias cosas también con respecto a eso que me están preguntando. El primero es que de acuerdo al artículo 38 del Código General Disciplinario, nosotros como funcionarios públicos lo que debemos hacer es enviar eso a la Fiscalía para poder determinar si hubo un delito administrativo, un delito disciplinario o un delito penal en caso de que sea este el caso. Ahora, aquí hay varios casos. Hay un delito que se llama suplantación, por ejemplo, de funcionario público. Entonces, muy probablemente tenemos que esperar la razón de la Fiscalía, quien es la encargada de investigar si se cometió un delito o no. Claro. Sí, coronel, ¿por qué dentro de la investigación están por lo menos 5 funcionarios, no solamente el papá de este muchacho de 18 años? ¿Quiénes son esas personas y qué tienen que ver en todo este cuento? Los funcionarios que están vinculados, digamos, a la investigación son aquellos que tanto el papá como los que estaban en ese momento en la torre, el supervisor, el que está en ese momento en turno en la posición, y los demás que permitieron que esa persona tomara o presuntamente tomara el control de la operación en ese momento. Entonces no es solamente el papá, sino los funcionarios que permitieron entregarle la posición. La posición es el puesto de control al muchacho. ¿Cuántos controladores hay por turno en la Torre del Dorado, coronel? Por turno en la Torre del Dorado hay alrededor de 14, 15 controladores. ¿Y ese día había solo 5?
No, no señor, estaban todos, pero estamos investigando a los que entregaron solamente el puesto de control. Solamente a los que entregaron el puesto de control. Coronel Otero, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué lección les deja esto frente a los controles que hay para ingresar a las torres que manejan el tráfico aéreo en Colombia? Aunque usted dice que el control es estricto, pues nos hemos dado cuenta por este episodio que lamentablemente no lo es, y que aunque el papá del muchacho seguramente tenía una buena intención, lo que hizo fue grave en el sentido de poner, aunque ustedes no lo admitan, en riesgo de alguna manera, grande o pequeño, la operación aérea o la seguridad aeronáutica en ese momento. ¿Qué lección les queda y qué controles podrían reforzarse para el ingreso y su manera más estricta de verificar quién entra a las torres de control de los aeropuertos del país? Ricardo, aquí hay otra parte por aclarar. Esto no fue un error, esto fue una violación. Una violación es cuando se es consciente de las cosas que se están haciendo, pero a pesar de eso se realizan sabiendo que están mal, ¿sí? Entonces esto no fue un error, sino fue una violación. Los controladores saben que no le pueden entregar el control a una persona ajena o que no esté nombrada para hacer ese tipo de actividades. Ahora, el hecho de que haya entrado efectivamente nos eleva las alertas sobre los controles físicos para entrar a la torre de control, y en eso es lo que vamos a trabajar. Ya se dispusieron una serie de directivas, una serie de instrucciones, se están mejorando alrededor de todos los ingresos de las torres de control de Colombia, esos protocolos para poder evitar que se nos vuelva a presentar un caso de estos. Coronel, hoy los colombianos y los extranjeros que llegan a los aeropuertos del país podemos estar tranquilos frente a la seguridad aeronáutica que hay, teniendo en cuenta este incidente en la torre de control del Dorado. Totalmente pueden estar tranquilos. Esto es un hecho aislado que, como reitero, no afectó la seguridad operacional del aeropuerto El Dorado. Ahora, nosotros como Aeronáutica Civil llevamos más de 100 años estableciendo estos protocolos, mejorándolos día a día y trabajando por la seguridad operacional, que inclusive somos reconocidos como uno de los mejores países para el transporte aéreo a nivel regional. Entonces no podemos tener en cuenta que un hecho aislado, porque este es un hecho que no refleja la totalidad del compromiso y el profesionalismo del resto de los controles, pues afecte la reputación de la aeronáutica civil y de la operación aérea en Colombia. La seguridad aérea está garantizada. Coronel, ¿esto puede tener consecuencias frente a la calificación de seguridad del aeropuerto El Dorado de Bogotá o de la Aeronáutica Civil de Colombia? Este es un hecho aislado, Ricardo. No hay por qué preocuparse. Es un hecho individual del actuar de unas personas nomás frente al resto, que la población de controladores es muchísimo más grande. Tenemos alrededor de 731 controladores en Colombia, y la actuación de una persona no puede opacar el resto del trabajo de los demás. Es el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación aérea de la Aeronáutica Civil de Colombia, hablando de este incidente ocurrido hace exactamente una semana. Un controlador aéreo de Medellín viene de visita a Bogotá, entra él con su hijo de forma no autorizada a la torre de control de El Dorado, y el hijo de 18 años aparentemente adelanta maniobras de control de despegue y aterrizaje de algunos vuelos en El Dorado. Coronel, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de los controles que adopten a partir de este momento. A ustedes y a toda la mesa, muchísimas gracias, y les repito, la seguridad operacional es un intangible que no es negociable para Colombia. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Es periodista y también está en Mañanas Blue. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Tristemente, nos hemos acostumbrado a la violencia intrafamiliar. Y digo nos hemos acostumbrado porque se ha normalizado. Es más, todavía se sigue diciendo en pelea de marido y mujer, nadie se debe meter. Ayer, a partir de una nota de prensa del diario El Tiempo, fui a leer el boletín de comportamiento del delito de violencia intrafamiliar del Ministerio de Justicia y el Observatorio de Política. Eso tiene fecha de este año, pero analiza el 2024. La principal conclusión es que los casos crecieron, los casos de violencia intrafamiliar en el año pasado. De hecho, en los primeros 11 meses del 2024 se registraron 138.902 procesos penales por delito de violencia intrafamiliar. La pregunta que me hago inmediatamente es, ¿cuáles son las causas de esta violencia intrafamiliar? Hemos hablado mucho del tema. ¿Cuáles son las causas? Y encuentro varias. Ustedes saben que este es un tema bien complejo. La primera, aprendizaje de patrones violentos. Muchas veces se repite lo que se vivió en la infancia. Si un niño crece en un hogar donde los gritos, los golpes, las humillaciones son normales, puede interiorizar esta manera de comportarse y obviamente la aplica cuando es una persona mayor. Segundo, los problemas emocionales no gestionados, la rabia contenida, la frustración, el estrés o las heridas sin sanar pueden explotar en forma de violencia contra las personas más cercanas. Tercero, el machismo y la desigualdad de género. Las creencias de que uno tiene poder o derecho sobre el otro generan dominación y abuso, especialmente sobre niños, sobre mujeres, sobre ancianos.
El consumo de alcohol y de drogas puede ser la cuarta causa, aunque no es la única, es un detonante de la manera como se manejan mal las emociones. Y quinto, las presiones económicas y sociales. Obviamente las dificultades financieras o el desempleo no justifican este tipo de reacciones, pero muchas veces incrementan las tensiones que sin una gestión adecuada terminan en esas manifestaciones. Luego la siguiente pregunta, ¿y qué hacer? ¿Cómo enfrentar este fenómeno? También planteo aquí 4 acciones que me parecen fundamentales. La primera es reconocer que se está presentando la situación y romper el silencio, no callar. La violencia intrafamiliar se perpetúa cuando se normaliza o se oculta. Hablar siempre es el primer paso para buscar ayuda. La segunda, denunciar y proteger a las víctimas, acudir a las líneas de atención, a las autoridades o a las redes de apoyo. La tercera, la educación en valores y también en las habilidades socioemocionales. Enseñar a los niños, a los jóvenes y adultos a gestionar este tipo de emociones como la rabia. Y la cuarta, acompañar a las familias con un apoyo integral, programas de formación, orientación económica y redes de apoyo comunitario. Oye, que quede claro, la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, es un problema social. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 18 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del radar que tenemos encendido alrededor de Luis Díaz. Luchito llega hoy a Múnich, bueno, esa es la idea, en la ruta de su salida de Hong Kong y Japón, en esa pregira instalada por el Liverpool en esa zona del planeta. La idea es que mañana definitivamente sea el reconocimiento, los chequeos médicos del jugador colombiano, nueva estrella del conjunto bávaro. El contrato de Lucho será hasta el año 2029. Se firmará posterior a los chequeos médicos y, ojo, tendrá un año extendible, es decir, puede haber un 5º año más en la vinculación de Lucho con el equipo del Bayern Múnich. 75 millones de euros al Liverpool es la cifra oficial presentada en la negociación y además 14 millones de euros por temporada va a recibir el jugador. Es decir, esa reclamación de tener un mejor salario, una mejor escala salarial que no escuchó el Liverpool en su momento, realmente sí hace parte de la estructura en el nuevo mundo, en el camino que elige Luis Díaz para llegar a la Bundesliga. El Junior de Barranquilla que recibe 750.000 euros. El Barranquilla Fútbol Club 375.000. Es decir, de la bolsa, de la historia de Lucho, sigue gestionando una buena circulación de
billete, de dinero para estas dos instituciones en Colombia. Recordemos que Lucho Díaz salió del Junior de Barranquilla en el año 2020 para ir al Porto en Portugal y ahora, después de su paso por el fútbol inglés, va a la Bundesliga. A propósito, es la tercera compra más cara del Bayern en toda su historia. Por el que más han pagado es por el inglés Harry Kane, 95 millones de euros. El segundo en el escalón está el francés Lucas Hernández, 80 millones. Y ahora Luis Díaz, con 75 millones pagados a Liverpool, entra en el top 3 de las grandes contrataciones del conjunto alemán. Por el Bayern, les decíamos más temprano, Adolfo El Tren Valencia, goleador además en la Bundesliga, en su paso marcó historia. James Rodríguez, que también tuvo puntos altos y bajos en el conjunto bávaro, y llega a una tercera carta. Luis Díaz, el guajiro, para empezar su historia en el fútbol alemán. En la Copa América Femenina, detalles de lo que será la semifinal. Hoy Colombia se juega frente a Argentina. El paso a la disputa del título, es cierto, el honroso y justísimo camino que ha ido construyendo Colombia paso a paso, pero cuidado, también la posibilidad de asegurar cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Colombia supera a Argentina, automáticamente estará en los Olímpicos, porque los dos finalistas tienen ese plus, ya ese derecho adquirido. Así que lo de hoy es un botín completo, un botín redondo para las aspiraciones de Colombia en ese torneo que se juega en territorio ecuatoriano. Recordemos que Colombia ha ido evolucionando en este certamen, comenzó empatando 0-0 con Venezuela, luego derrotó 4-1 a Paraguay, goleó, aplastó 8-0 a Bolivia, y la fase de grupos la cerró empatando 0-0 frente a la selección de Brasil. Mayra, Linda, Lacey, también Yorelín, todo el equipo está disponible. El plantel de jugadoras que han tenido esta pausa para encarar en el día de hoy, en la noche de hoy, un partido trascendental. Colombia-Argentina, desde las 6:30 de la tarde, estará aquí en Blue y por supuesto también en la señal del Gol Caracol. La ilusión es tener a Colombia en una final más en esta ruta de la Copa América Femenina. Y en nuestra liga, en la Betplay, la fecha 4 sigue caminando. El Medellín derrotó al Unión Magdalena en Santa Marta, fue 2-0. El Chino Sandoval y Perlaza fueron autores de los goles del poderoso, que por fin encontró victoria en este nuevo campeonato bajo el mando del profe Restrepo. Envigado empató 1-1 con La Equidad. Fortaleza igualó 2-2 con Alianza Valledupar. Y a lo largo del sábado y el viernes, este fin de semana, se sumaron otros resultados. América derrotó 2-1 a Águilas Doradas. Ruiz Ramos y Dylan Borrero puso a celebrar a los hinchas de la Mechita. El Once Caldas, que parecía perdida en Manizales en Palo Grande 2-0, no logró rescatar un punto, igualó 2-2. Rivas y Ángel montaron al Yuyu, pero luego Jeffrey Zapata con doblete le salvó un punto al equipo de Manizales. Chico 2, Pasto 2, y la jornada comenzó con el empate de Nacional 1-1 frente a Independiente Santa Fe y la victoria del Deportes Tolima 1-0 frente al Deportivo Pereira. Con este marco, los 8 de Colombia de momento son Junior líder con 10, seguido por Fortaleza con 8 unidades. Tercero aparece Nacional con 7, con 6 están Santa Fe y Tolima, cuarto y quinto, y con 5 Chico, Llaneros y Envigado cerrando el lote de los 8. Hoy continúa la jornada, Bucaramanga frente al Deportivo Cali y Millonarios, que enfrentará a Llaneros en la capital del país. 7:23, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar?
Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el Felipe, fíjese todo lo que ha pasado en estos últimos días en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. Ya vamos a hablar, por supuesto, del caso del expresidente Álvaro Uribe. En segundos, el abogado de una de las personas declarada como víctima en este caso, del abogado Reinaldo Villalba. También hablaremos con quienes consideran que el expresidente Uribe debe ser absuelto. Estamos a una hora del inicio de la lectura del fallo, Felipe. Antes hablamos de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Venezuela, que le importa a Colombia porque las últimas movidas del gobierno nacional han sido en clave de estrechar alianzas o de acercarse al régimen de Nicolás Maduro. Lo decíamos, en torno a la zona económica binacional. A propósito, hay noticia en segundos, Felipe, fueron citados a debate de control político varios ministros del gabinete del presidente Petro para que expliquen los alcances de esta declaratoria, de este memorando de entendimiento. Y por otro lado, la intención de hacer la compra de monómeros, mientras Estados Unidos, claro, tiene diferentes decisiones. Autoriza la prórroga de la licencia de Chevron, de la petrolera, pero por otro lado, aprieta el puño contra Nicolás Maduro y lo que considera el cartel de los soles. La verdad es que, digamos, en lo que tiene que ver con la zona binacional, percibo yo molestia de los Estados Unidos por dos razones fundamentales. La primera, no sé si usted y los oyentes leyeron ayer una entrevista en el diario El Tiempo del encargado de negocio, el señor McNamara. La leí. Que después de leérsela uno se da cuenta de que hay una molestia en el gobierno de los Estados Unidos. Y la segunda, pues las declaraciones en las últimas horas o el trino en las últimas horas del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, casualmente a unos pocos días, ¿no?, en que, uno, el gobierno colombiano anuncia la zona binacional, dos, declaran al cartel de los soles del señor encabezado por Maduro como grupo terrorista internacional, y tres, el secretario Rubio dice, el señor Maduro no es el presidente de Venezuela. Entonces, si usted une esas tres, estos tres hechos, se dará cuenta que hay una molestia del gobierno americano con el gobierno colombiano. Y a eso hay que pararle bolas. Y hay que ser muy cuidadosos, porque es que no debemos olvidar que, y no vamos a hablar del tema de seguridad nacional o no, de que Colombia se alíe con un cartel internacional del terrorismo, sino con el tema de las sanciones o de los aranceles que no se ha tomado decisión por parte del gobierno americano. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, pienso yo. Sí, Felipe, ahí hay diferentes lecturas, hay diferentes movimientos desde Washington que seguramente van a tener desarrollos relacionados con Colombia en los próximos días. Colombia está a punto de definir con Estados Unidos, por ejemplo, qué va a pasar con ese tema de aranceles, sobre lo que el encargado de negocios McNamara dice que es confidencial, pero que se está avanzando en la búsqueda de una solución. Lo último sobre esas movidas de Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro, pronunciamientos incluso del presidente Donald Trump desde Escocia. Juan Camilo Merlano. Ricardo, Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre. Ese es uno de los mensajes más recientes del gobierno de Estados Unidos, concretamente de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, en medio de un escalamiento del discurso y de la presión por parte de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, desde el más alto nivel. Primero por la designación del Cartel de los Soles hace unos días como organización terrorista y su inclusión en la lista Clinton, y luego por las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien reitera que Maduro se robó las elecciones, que es el líder del Cartel de los Soles, que no es el presidente legítimo de Venezuela y que enfrenta cargos aquí en Estados Unidos. Pero especialmente llama la atención las declaraciones del presidente Donald Trump, quien se encuentra en Escocia y en medio de sus reuniones oficiales para anunciar el acuerdo comercial con la Unión Europea, se tomó un momento por motivación propia para referirse a Venezuela. We have a lot of people we have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country. Venezuela, they've been very nasty
and we can't let that happen. Venezuela está actuando mal de una forma distinta, continúa mandando gente que nosotros rechazamos a nuestra frontera, continúa mandando droga a nuestra frontera. Venezuela han sido muy sucios, desagradables y no podemos permitir que eso pase, decía el presidente Trump. Cabe destacar que en efecto Maduro y otros miembros del régimen enfrentan una acusación aquí en Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por liderar el Cartel de los Soles, por prestarle ayuda a las antiguas FARC y de ser responsable de enviar varios cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Es una acusación, hay en total 14 individuos, allí también hay nombres como por ejemplo alias Iván Márquez, está alias Jesús Antrich, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Hugo El Pollo Carvajal, quien hace tan solo un mes, el pasado mes de junio, se declaró culpable ante una corte en Nueva York precisamente de esos cargos y puede enfrentar una pena hasta cadena perpetua. Se debe conocer esa sentencia para el mes de octubre, pero no se descarta también que haya algún tipo de cooperación con la justicia por parte de Hugo El Pollo Carvajal, o más bien, ya seguramente puede estar cooperando con autoridades en los Estados Unidos para tener más evidencia frente a cómo opera el Cartel de los Soles. Y también hay que recordar que Maduro, como jefe de esa organización terrorista ahora designada así por el gobierno de los Estados Unidos, tiene una recompensa de $25 millones por su captura. También Diosdado Cabello tiene una recompensa por $25 millones y Vladimir Padrino López es una recompensa por $15 millones. Este escalamiento en la retórica por parte de la administración Trump se produce también en contraste con lo que fue la determinación hace algunos días de permitir a la petrolera estadounidense Chevron que reanude operaciones en territorio venezolano, algo que la compañía venía adelantando un lobby muy grande en el interior de la administración Trump, que finalmente se tomó la determinación de favorecer a Chevron, eso sí, yendo en contravía de lo que es la política que impulsa el secretario de Estado Marco Rubio. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus 7:32 minutos, ahí está el debate, ahí está la discusión sobre cuál puede ser la postura de Estados Unidos frente al gobierno colombiano cuando cierra la tenaza contra Nicolás Maduro, contra el Cartel de los Soles, pero deja una duda, María Consuelo, frente a la licencia que le entrega de nuevo a la petrolera Chevron para que pueda trabajar en territorio venezolano. Ahí está la duda. Claro, es que yo considero, Ricardo, que esta andanada de declaraciones contra el régimen de Maduro son precisamente para aclarar que una cosa son los negocios de la petrolera y otra cosa es la postura política del gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, no solamente el secretario de Estado dice, aquí estamos claramente contra un régimen que no es legítimo, que no mostró las actas, que donde hay muchas dudas sobre la legitimidad de las elecciones, que las hemos planteado acá, pero además el mensaje, insisto, también de la entrevista del encargado de negocios ayer diciendo que María Corina Machado es una mujer de hierro, que hay discreción en las negociaciones, pero que por supuesto se respalda a la oposición venezolana, es también para dejar claro que esos acercamientos del gobierno colombiano con Venezuela, la zona binacional esta que han planteado, etcétera, no la ven con buenos ojos. 7:34 minutos. Claro, no saludo en segundo, Luis Ernesto. No la ven con buenos ojos porque Colombia a los abogados con Venezuela. Reinaldo Villalba y Andrés Felipe Caballero para hablar del caso Uribe. En segundos, me dice usted, Luis Ernesto, sobre la postura de Estados Unidos frente a Colombia y Venezuela. No ve con buenos ojos que Colombia haga negocios con Venezuela porque Maduro es un dictador, pero Estados Unidos sí hace negocios con Venezuela y le da licencia a Chevron para que opere. Entonces, realmente Colombia no puede estar, digamos, con esa doble moral norteamericana tratando de forjar su propia política exterior. Ricardo, Colombia tiene que hacer lo que le convenga a Colombia y la balanza comercial entre Colombia y Venezuela es absolutamente favorable a Colombia. Colombia le vende muchísimo más a Venezuela que lo que jamás le comprará Colombia a Venezuela. Así que
ese comercio le conviene al país, hacerlo con reglas claras, sin ceder en lo más mínimo soberanía, reconociendo que aquí estamos negociando con un gobierno que es ilegítimo, que se robaron las elecciones, pero que son dos pueblos que tienen trabajo conjunto y comercio que le conviene a ambas partes. Así que lo que pasa es que la diferencia entre Estados Unidos y Colombia es que Colombia le está dando plena legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Y el tema de seguridad y de migración, despacho presidencial. De seguridad y migración son temas que también tenemos que poner en la balanza con Venezuela. En 30 segundos saludo al abogado Reinaldo Villalba y al abogado Andrés Felipe Caballero en Mañanas Blue para hablar del caso Álvaro Uribe. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles. En 24 minutos, si hay cumplimiento del protocolo y del calendario, del cronograma, comenzaría la audiencia pública en la que la juez 44 de conocimiento del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, iniciaría la lectura del sentido de fallo luego del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, un juicio que duró más de 6 meses, un juicio que busca determinar si el expresidente Uribe es culpable o no de 3 delitos vinculados con presunta manipulación de testigos. El abogado Reinaldo Villalba es el defensor del senador Iván Cepeda, que es uno de las personas acreditadas como víctimas en el caso y que estuvo en el origen de todo este proceso, larguísimo proceso que lleva más de 13 años ante la justicia colombiana. Doctor Villalba, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Doctor Villalba, ¿cuál es su postura ante lo que está a punto de ocurrir? De acuerdo a lo que se vio en el juicio, usted como defensor del senador Iván Cepeda, ¿qué considera que va a pasar este lunes con la lectura del fallo de la juez Sandra Heredia? Bueno, la señora jueza se dispone a dar a conocer el sentido del fallo. Nosotros desde hace meses y años ya habíamos solicitado precisamente que se compulsara copias para investigar al senador, porque encontrábamos que efectivamente había razones para no investigar formalmente al senador Cepeda, pero sí al senador Uribe. Y desde ahí, pues, ustedes ya saben qué ocurrió después de esa decisión del inhibitorio. Y lo que se hizo fue repetir lo que había ocurrido antes de ese inhibitorio. Es decir, la búsqueda de testigos, que evidentemente faltaron a la verdad, que la Corte Suprema de Justicia les compulsó copias para que fueran investigados. Y digamos que, para resumirle a usted el tema, la bancada de víctimas y sus representantes tenemos la convicción de que existieron los elementos materiales probatorios suficientes y que la Fiscalía pudo demostrar su teoría del caso, y lo que nosotros esperamos es pues que efectivamente se considere la responsabilidad penal del acusado, y lo que yo digo es que en todo caso hay que aceptar la decisión que el despacho tome. Para eso existen los recursos legales para quien desee o tenga que interponerlos. Eso es lo que puedo avanzar y decirle yo también a la ciudadanía que respetemos pues la decisión que se tome, que se guarde toda la tranquilidad, cualquiera sea esa decisión, que seamos responsables frente a toda esta situación. Sí, doctor Villalba, ese mensaje es fundamental y es central. Más allá del sentido de la decisión que tome la juez Sandra Heredia, nos corresponde a todos los colombianos, no importa el sector político o las creencias ideológicas, debemos respetarlo y todos deben asumirlo con tranquilidad. Doctor Villalba, sé que usted ya seguramente va rumbo al despacho. Sí, estoy la verdad con mucho apremio. Sí, solamente le quiero hacer una última pregunta, porque seguramente tendremos tiempo este martes o un poco más adelante para analizar lo que diga la juez. Pero le quiero preguntar por algo que
han dicho los defensores del expresidente Álvaro Uribe en estas últimas horas. Y es que dicen que no existe un testimonio ni un documento que incriminen al expresidente Álvaro Uribe en los delitos que se le endilgan. ¿Qué responde usted frente a eso? Que no es cierto, absolutamente no es cierto, ¿no? Hay prueba documental que demuestran los fraudes procesales que se produjeron y hay además prueba del soborno a testigo. Por ejemplo, un solo ejemplo le voy a decir. La defensa dice que el ofrecimiento a la revisión, el acusado se enteró con posterioridad al ofrecimiento que Cadena había hecho. Sí. Respuesta. Efectivamente, Cadena en grabaciones reconoce que hizo el ofrecimiento de revisión desde el mismo febrero de 2016 cuando visitó al preso. Pero, después de eso, el 5 de abril volvió a ofrecer el recurso en una conversación con la entonces esposa de Monsalve, la señora Deyanira, ¿no? Y le dijo que el presidente lo había autorizado, y efectivamente el presidente unos días antes de ese 5 de abril le había autorizado el ofrecimiento de la revisión, que es cuando dice, no, tratándose un recurso jurídico, claro, procede, doctor Cadena. Es decir, que esa afirmación dio lugar a que se hiciera o se reiterara el ofrecimiento de la acción de revisión. Entonces, como usted puede apreciar, eso es lo que no dice la defensa, ¿no? Y pues claro, ellos están haciendo una defensa dentro del escenario judicial y también afuera, pero quienes conocemos el expediente, quienes lo han estudiado, sabemos que efectivamente hay razones suficientes para que se hubiera producido, hubo razones suficientes para que se produjera la acusación, como hubo razones suficientes para que la Fiscalía, en su teoría del caso, solicitara la condena. Son las 7:42. Doctor Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda en el caso Uribe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena mañana, hasta luego. 7:42. La otra cara de la moneda es la de quienes consideran que el expresidente Álvaro Uribe, de acuerdo a lo que pasó en el juicio, debe ser absuelto. En la mañana de hoy, por supuesto, respetando la decisión de la juez Sandra Heredia. El abogado Andrés Felipe Caballero forma parte del proceso que se le sigue al abogado Diego Cadena, que es parte fundamental de esta historia. Doctor Caballero, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Caballero, ¿por qué considera usted que el expresidente Álvaro Uribe debe ser absuelto en este caso? Lo primero es que este es un caso más sencillo de lo que parece. Antes de determinar si Álvaro Uribe pudo actuar como determinador, lo primero que debe determinarse es si efectivamente se cometió un delito. Es decir, si no hay un autor que haya cometido un delito, en este caso soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuesto, Álvaro Uribe Vélez no podría ser responsable en calidad de determinador. Entonces, por supuesto, el doctor Villalba sé que tiene conocimiento del proceso, pero tiene un interés en el mismo que no le permite contar la historia completa. Cuando nos habla de que hubo un ofrecimiento, lo primero que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo, pero lo que no cuenta el señor Reinaldo Villalba es algo de dogmática penal básica de tercer semestre de pregrado. El ofrecimiento debe darse con algunas finalidades, es decir, tiene un ingrediente subjetivo que si no se presenta, por supuesto, no se comete el delito. Y en el caso que nos contaba sobre esa acción de revisión, la señora Deyanira Gómez, incluso en los dos procesos, incluso en un contrainterrogatorio que realicé, fue muy clara al decir que al señor Juan Guillermo Monsalve jamás se le pidió que mintiera. Mientras a un testigo no se le esté pidiendo que mienta o que no concurra a declarar o que calle la verdad, por supuesto no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Y eso no se presenta ni en el caso de Carlos Enrique Vélez, sucedió en la cárcel de Palmira, porque el señor ya daba esas mismas declaraciones desde antes de conocer a Diego Cadena, ni tampoco se presenta en el caso de Juan Guillermo Monsalve, que fue lo ocurrido, el episodio ocurrido en la Doctor Caballero, le pregunto por algo que usted nos dice comenzando esta charla, y es que nunca se perfeccionó el ofrecimiento, si le entiendo bien. Es decir, el ofrecimiento del abogado Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve nunca se concretó. ¿El hecho de que no se hubiera concretado implica que no es un delito o el delito se puede configurar solamente con el ofrecimiento?
No, el delito sí se puede configurar simplemente con el ofrecimiento, pero lo primero es que debe ser un ofrecimiento idóneo, no de una charla y de manera desprevenida ofrecerle cualquier tipo de ayuda jurídica a una persona privada de la libertad. Además, las reglas de la experiencia indican lo siguiente: cuando uno visita privados de la libertad, cuando uno visita cárceles, es muy normal que estas personas requieran cualquier ayuda, pero además ofrecer una acción de revisión siempre, digamos, en los términos en que se hizo, de manera desprevenida, de una manera genérica, sin conocer el fondo del asunto, por supuesto que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo. Por supuesto, alguien que tiene ya una sentencia ejecutoria, es decir, que no tiene ninguna salida jurídica, la última esperanza que puede tener es una acción de revisión, pero en el contexto en el que se dio de una charla acompañado de otro abogado, por supuesto no estaba dirigido ni podía estar dirigido a torcer la voluntad del testigo, pero las pruebas hablan por sí solas. El señor Juan Guillermo Monsalve jamás se le pidió que mintiera, que se abstuviera de concurrir a declarar o que callara la verdad. Por tanto, más allá de que exista, de que si hubiese existido un ofrecimiento idóneo, si ese ofrecimiento se da para que un testigo diga la verdad, por supuesto no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Si eso fuera así, si eso fuera así, todos los señores de la Fiscalía que participan de los programas de protección de testigos donde ofrecen casa, carro, manutención para los hijos, que se supone que lo hacen para proteger al testigo y para que diga la verdad, si no todos estuvieran presos. Doctor Caballero, usted habla del contexto y allí quiero ir porque el doctor Villalba hace referencia a una frase que es muy conocida en el proceso y es proceda, doctor Cadena, que para él significa que el expresidente Uribe indiscutiblemente dio una orden o avaló las decisiones del abogado Cadena. ¿Por qué para ustedes no significa o no se traduce esa frase en una orden textual o implícita de que procediera a ofrecerle beneficios a un testigo? No, es que, Camila, la discusión no está en si se ofrece una ayuda jurídica o no. Incluso, supongamos que en el caso que nos cuenta el señor Villalba, el expresidente Álvaro Uribe Vélez termina actualizando el conocimiento y aceptando esa propuesta de Cadena de colaborarle al testigo. Siempre estuvo claro, tanto para Diego Javier Cadena como para Álvaro Uribe, que lo que se buscaba era que el señor Juan Guillermo Monsalve contara la verdad. Por tanto, más allá de ese ofrecimiento, que repito, para mí no es idóneo, para mí no es un ofrecimiento de verdad concreto que permita torcer la voluntad de un testigo, más allá de eso, si lo que se está buscando es que la persona más bien concurra, de una declaración, se retrate y diga lo que consideran la verdad, no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Es el abogado Andrés Felipe Caballero, defensor en el proceso de Diego Cadena, que es un proceso colateral al que se le ha seguido en juicio al expresidente Álvaro Uribe. Doctor Caballero, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Estás escuchando Blue Radio. En estos días he estado leyendo el libro de Mel Robbins, Let Them, que es un libro que nos invita a soltar, a dejar atrás. La palabra mágica es déjalos, como pensamiento, como actitud, como acción. Hoy quiero invitarte a aceptar que algo se acabó, a aceptar que eso no te da bienestar, a aceptar que no puedes seguir en tu vida. Sin duda ha sido el juicio del siglo en Colombia. A esta hora decenas de periodistas están agolpados en los complejos judiciales de Palo Quemado, en el centro de Bogotá, a la espera del inicio de la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa a esta hora en Palo Quemado? Sergio Barbosa. Hola Ricardo, pues mire, los saludo desde las afueras del complejo judicial de Palo Quemado, donde, como usted lo menciona, hay una larga fila de periodistas, pero no solo prensa nacional, sino también internacional, por supuesto, con una gran expectativa para cubrir lo que se ha denominado como el juicio del año, el juicio del siglo en Colombia. Se espera que la audiencia donde la jueza Sandra Heredia dará la lectura del sentido en contra del expresidente Álvaro Uribe, recordemos, por este caso de presunta manipulación a testigos que inició en el año 2000.
2012 y que hoy, después de 13 años, se conocerá entonces la conclusión. Hay una gran fila de periodistas, hay medios nacionales e internacionales, como les contaban, de prensa de Palo Quemado avisaron que ellos darán a conocer el link de esa audiencia que, por supuesto, ha generado bastante polémica en el país este juicio que revivió en abril del año pasado, 6 meses de audiencias de juicio oral en donde desfilaron varios testigos. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos aquí, no solo de la audiencia que se espera que inicie sobre las 8:30 de la mañana, sino también de todos los desarrollos que tendrá y de todas las reacciones que, por supuesto, va a generar esta audiencia el día de hoy, Ricardo, del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Sergio, ¿ya hay presencia de activistas, de personas a favor o en contra del expresidente Uribe a esta hora en Palo Quemado? Aún no han llegado, se esperaba que el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Oscar Baos, llegara a las 7:30, aún no se ha hecho presente, pero sí hicieron la convocatoria, pero todavía no se han hecho presente ninguna personas aquí en el complejo judicial de Palo Quemado, Ricardo. Muy pendientes, ahí en Dito estamos viendo las imágenes de la policía haciendo presencia en el complejo judicial de Palo Quemado, también la presencia de los periodistas que comienzan a ingresar para seguir la lectura de fallo, o al menos de sentido de fallo, en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Felipe, como hemos dicho, y es un buen mensaje que repite aquí el abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, debe ser acatado, debe ser respetado y debe ser asumido con tranquilidad. Sí, no, a mí no me cabe la menor duda que el fallo, independientemente del sentido, pues debe ser acatado por todos los colombianos. Y como decíamos temprano, Ricardo, pues habrá unos mecanismos de ley que utilizará tanto la Fiscalía o las víctimas o quienes se declararon víctimas y la defensa del expresidente Uribe. Pero difícil decisión tiene la juez, porque de esa decisión van a depender muchas cosas hacia el futuro para el país. No quisiera estar realmente en el estrado judicial de la doctora Heredia, de la juez 44. Difícil para el expresidente Uribe. Y le voy a decir una cosa, aunque no tiene relación ninguna con otra, pero pues usted me está pidiendo mi opinión. A mí me costaría mucho trabajo ver al expresidente Uribe preso y a los guerrilleros de las FARC legislando. A mí, en lo personal. Es que, Felipe, es un asunto tan complejo lo que hay jugándose aquí. En cualquier caso, hay que respetar a todas las autoridades judiciales. No, sin lugar a dudas. ¿No es verdad? Y entonces empezamos a hablar que, claro, que el expresidente Uribe está sometido a la justicia penal, a la justicia ordinaria, y los exintegrantes de las FARC están sometidos a la justicia transicional. ¿Y no ha habido una sentencia contra los integrantes de las FARC? Ni una. Ese es un hecho objetivo. Viene pronto, según lo han informado desde la JEP, la primera sentencia, 7 años después, que tiene que ver con secuestro y que toca a todo el antiguo secretariado de las FARC. Héctor, 7:52, sobre el caso Uribe, que está a punto de conocerse sobre si es absuelto o es condenado el expresidente de la República. Yo creo que aquí lo que debemos, como ustedes lo han dicho todos, es hacernos el propósito y cumplirlo de respetar las decisiones judiciales, cualquiera sea el sentido, gústenos o no nos guste. Yo creo que aquí va a haber una prueba ácida de unas cosas que durante el gobierno del presidente Petro muchos sectores hemos venido reclamando, que es el respeto a las autoridades judiciales, el respeto a la separación de poderes, en fin, pues nos toca ponerlo en práctica hoy, seguramente con dificultad, pues porque el expresidente Uribe pues genera muchos afectos y desafectos, y entonces pues en general los colombianos tenemos una especie ya de juicio de la historia en relación con él, y lo aplicamos a este caso, más allá de las pruebas y del debate ese tan complejo jurídicamente. Yo debo confesar que nunca le quise hacer mucho seguimiento detallado al asunto para saber si la prueba o no la prueba, pero las pocas veces que intenté hacerlo realmente me parecía tan intrincado y tan difícil de seguir que pues desistía y esperaba. Es muy complejo, Héctor, entonces la hay demasiados elementos, Héctor. Porque no sé quién dijo tal cosa a tal otro, que es que el otro no sé qué, que el fulanito tal, y realmente me parece que el debate probatorio es muy complejo, y yo prefiero esperar y asumo el compromiso de lo que diga la juez,
pues es lo que dice la juez, que no es la última palabra, porque por fortuna en las actuaciones judiciales hay posibilidad de controvertir por las vías institucionales esas decisiones, y entonces las partes que estén en desacuerdo con el contenido del fallo interpondrán el recurso, y yo seguiré esperando a que en la segunda instancia tomen la decisión definitiva. 7:54 minutos. Me escribe una oyente, Aurelio, y me dice que Sergio desde Palo Quemado dijo que la juez leería un fallo condenatorio. Sé que las sensibilidades están a flor de piel y es un lapsus de Sergio, porque todavía nadie en el país conoce cuál va a ser el sentido del fallo de la juez Sandra Heredia, el cual respetaremos. Puede ser condenatorio o puede ser absolutorio. Superado el lapsus de Sergio, seguimos. 7:55, Aurelio. Sí, Ricardo, en la misma línea de Héctor, las dos intervenciones que antecedieron en entrevistas, la del doctor Caballero y la del doctor Villalba, pues caemos en el mismo sitio que Héctor nos estaba diciendo. Usted oye al doctor Villalba diciendo una cosa y oye al doctor Caballero diciendo otra. Y yo creo que lo que los colombianos debemos hacer es fortalecer las instituciones en materia de justicia. Eso quiere decir esperar el fallo de la juez y respetarlo, y las partes deben hacerlo. Ahora, como dijo Héctor también, este fallo es un fallo que es apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá y después incluso puede ir a sala de casación. Entonces, aquí realmente estamos viendo hoy apenas la primera parte de lo que puede ser una continuación a niveles superiores o niveles jerárquicos de la justicia, este caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. 7:56 minutos sobre el fallo que leerá en segundos el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Opiniones, Luis Ernesto. Ricardo, pues yo creo que aquí todos debemos sumarnos sin discusión alguna al respeto por la decisión de la juez, independientemente del sentido. Eso no puede estar en discusión jamás en una democracia, y ese respeto por su decisión es fundamental para que aplique, y además para todos los procesos en Colombia, no únicamente para el del expresidente Uribe, sino absolutamente para todos los procesos. Pero hay que recordar siempre, Ricardo, por qué estamos en esto, o por qué el expresidente Álvaro Uribe está en esto. Y recordar que aquí no hubo una persecución ni por su condición de expresidente, ni por haber sido político, o porque fuera el presidente Gustavo Petro opositor a él durante su gobierno. No, aquí lo que hubo fue un boomerang. El expresidente Álvaro Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, y esa denuncia terminó en que el denunciante terminó investigado hasta el punto donde hoy vamos a escuchar una audiencia, y eso no se puede olvidar jamás. Aquí no ha habido una persecución política, aquí lo que hay es una decisión judicial de investigar al que denunció y de tomar una decisión frente a si cometió o no un delito en el marco de esa denuncia. Es un proceso muy complejo, larguísimo, complejísimo, con muchos testigos, con muchas pruebas que ya están, por supuesto, analizadas por la juez Sandra Heredia, que en minutos apenas dará a conocer su decisión, su veredicto, que por supuesto es una decisión judicial, Álvaro, pero que tendrá consecuencias políticas indudables, por supuesto, de bulto. Claro, pero esos son dos temas. Uno es el tema judicial y otro es el tema político. Yo, por ejemplo, no me puedo referir sobre el contenido del juicio, porque menos sobre las pruebas, porque no tengo un conocimiento verdadero, completo de todo el acervo probatorio, y hablar de la prueba que me gusta o la que no me gusta, pues es inducir a error a la gente. Y es contribuir a esa politización espantosa a la que han sometido este proceso, que le hace daño a la democracia y que lo que muestra es ganas de meterle la mano a la justicia. Pero es producto del populismo. Donde hay populismo, hay líderes con problemas a la justicia que se dicen perseguidos de la justicia o políticos. Si usted mira América Latina, la lista es larguísima. Fujimori, Bolsonaro, Kirchner, Correa, Evo, Castillo, todos tienen graves problemas con la justicia y todos sostienen sus seguidores que son perseguidos. Entonces, uno puede hablar de las consecuencias políticas, pero no del juicio. Meterse a eso es una politización con fines de hacerle daño a la justicia, porque la justicia debe tener el derecho a mantenerse en el fuero de las pruebas y de los alegatos jurídicos.
7:59 minutos, Héctor, me decía. Que esto sorpresivamente y paradójicamente digo, yo creo que lo único que va a servir es para que cada uno ratifique la percepción que tiene sobre el presidente Uribe. Yo creo que las personas que creen que él cometió violaciones a la ley y que por lo tanto debe responder, etcétera, pues independientemente de que lo absuelvan o lo condenen, va a seguir diciéndolo y va a encontrar desgraciadamente argumentos para solidificar su postura. Aún si lo absuelven, van a decir, es que claro, con los poderosos no se puede, lo que fuera. Y claro, si lo condenan, pues mucho más. Pero también del otro lado, quienes creen que el presidente Uribe pues no solamente prestó un servicio importante durante su periodo de gobierno, sino que además pues respetó la ley, va a seguir creyendo lo mismo. Y si lo condenan, va a decir que es una persecución política y en fin. Eso es una paradoja, pero es una desgracia. Pero es inevitable. Pues la verdad es que ahora estábamos haciendo el llamado a que todos hagamos el propósito de respetar el sentido del fallo, etcétera, pero eso no va a pasar, no nos hagamos ilusiones. Aquí cada cual ya tomó su decisión. Yo he oído a muchos decir, es que hay suficientes pruebas. La verdad es que ese es un expediente complejísimo como para saber si hay suficientes pruebas, o es que no hay ni una sola prueba y el presidente desmontó uno a uno los cargos. Es igual, es una cosa tan intrincada que viéndolo desde afuera. En 2020, ¿sabe cuántas gigas de información tenía el expediente? En 2020, cuando sale de la Corte Suprema, 32 gigas de información. Con videos, con fotos, con testimonios. 32 gigas. Muchos no son pertinentes, ¿no? Porque entre otras cosas, parte del problema del proceso es que se intentó volver pues un proceso en general contra Uribe y si tenía relaciones con grupos paramilitares o no, y pues de eso no se trataba. 8 minutos hablando de las voces de respaldo al expresidente Álvaro Uribe, de las voces de respaldo al senador Iván Cepeda. Se conoce en esta mañana una carta apoyando a cada uno